Pero yo estoy aquí otra vez, puchero y sopa. Pero el Señor me dio una palabra para hoy que espero que Dios me ayude a entregarla como corresponde, porque puede ser de gran bendición para nosotros. Yo en esta mañana y en esta tarde, yo quiero hablar de las dos esposas de Abraham. De Sarai, su primera esposa. No diríamos esposa, no fue una esposa, tuvo otra esposa. Pero de las dos mujeres que engendraron dos hijos que según Gálatas se constituyeron en dos pactos. El primer hijo que tuvo Abraham, Ismael, fue producido o nacido de su criada, la egipciana que tenía en casa Agar. El segundo hijo que le nace a Abraham es Isaac, pero ahora lo que le llama el hijo de la promesa nace de su esposa verdadera, Sarai la primera. Cuando vamos al libro de Gálatas, de eso voy a hablar esta tarde, no ahora en la mañana. El apóstol Pablo en la revelación de la palabra dice, estos dos hijos representan dos pactos. O sea que le da una revelación espiritual a lo producido históricamente en la vida de Abraham. Uno es el pacto del Sinaí, de Moisés, de la ley, en Agar, que produce hijos a esclavitud, la religión. Isaac es el hijo de la promesa, que llega en un momento inesperado, humanamente imposible de que pueda venir si no fuera por la manifestación de la gracia de Dios, y esto se recibe por la fe. Pero de eso vamos a hablar a la tarde, porque hemos tenido nosotros, por lo menos yo como predicador, a veces casi una desaprensión hacia Agar y hacia Ismael, porque nació de una manera no natural dentro de la voluntad de Dios, pero sin embargo Dios no lo mira desde ese punto de vista. Él reconoce y aprecia la vida de Ismael porque en definitiva era hijo de Abraham. ¿Cómo surge este asunto? A veces nosotros muy rápido nos parecemos a los programas de Chimento y le estamos buscando culpable. Hablamos con Abraham, hablamos con la esposa, criticamos a uno y criticamos a otro, y no sabemos que dentro de todo esto también hay propósitos de Dios muy grandes. Yo quiero que venga conmigo primero la palabra en el capítulo 15 y 16. No vamos a leer sino solo algunos versículos del 16. Pero ¿qué pasa en el capítulo 15? Capítulo 15 de Génesis surge ese encuentro extraordinario del Señor con Abraham. Cuando Abraham le promete a Dios, Dios le promete a Abraham que le iba a dar a él un galardón en sobremanera grande. Dios le da esta palabra y Abraham le dice, ¿qué me vas a dar? Que ya no tenga, lo tengo todo. Me diste riqueza, ganado, tierra, maravillosas cosas me diste. Pero lo que yo anhelé y deseé nunca lo pude tener, es un hijo. Que en definitiva, por no tenerlo, este hombre, que es un damaseno criado en mi casa, terminará heredando toda la bendición que tú me diste. Entonces hablaba desde el corazón nostalgioso Abraham y del dolor de no haber tenido la bendición que tanto anhelaba. Y el Señor le vuelve a hablar de nuevo en el capítulo 15 y le dice, no, este damaseno no te va a heredar, un hijo tuyo te va a heredar. Y ahora por primera vez le suelta una palabra a Dios a Abraham, diciéndole que él le va a tener heredero, pero que iba a ser un propio hijo que lo iba a heredar. Entonces, claro,
esta promesa viene en contraste de su propia realidad. ¿Cuál era la realidad de él? Que tenía 100 años y su esposa 90 y había sido estéril toda la vida. Entonces, se había levantado un muro de realidades alrededor de él, imposible en lo natural de aceptar que Dios podía darle el hijo que tanto había anhelado. Casi de alguna manera estaba diciendo Abraham, mira a Dios, ya es demasiado tarde. Ahora ya tengo físico de abuelo, sentimiento de abuelo, de bisabuelo, y vos me venía a hablar que había que tener un hijo. ¿Sabe que Dios nunca llega tarde y las cosas imposibles son para los hombres, pero lo posible es para los hombres, pero lo imposible es para Dios? Y Dios no solo le dice que va a heredar un propio hijo, sino que le da una promesa de herencia, de tierra, de destino muy grande. Ahora imagínense cuando un hombre a los 100 años, la esposa 90 y estéril, después de recibir esta palabra, ella con mucha razón racional se ríe, como diciendo: Dios se está burlando de mí, que a los 90 años Dios me va a provocar otra vez el deseo. Pero en una visitación del Señor, cuando le hablan los ángeles, ella rió de incredulidad. El Señor la exhortó, pero claro, pasaban los días y dice: y el hijo no va a venir, ya tengo 90 años, mi marido 100, ¿cómo va a ser esto? ¿De qué modo va a venir? Entonces le surge una idea a Sara, que no es muy común en las mujeres de hoy. Le dice: yo un hijo lo tengo que tener de todas maneras, porque en finalidad Dios me prometió que a través de Abraham, mi marido, yo voy a tener un hijo. Entonces le dice ella a Abraham: Abraham, mira, los días pasan, yo soy estéril, una mujer grande, ¿por qué no te allegas a mi criada, Agar? Y el hijo que ella tenga, si se da la posibilidad, lo tomaré como un hijo mío, será engendrado por vos, y de alguna manera le habremos ayudado a Dios a poder cumplir esta promesa y vamos a tener hijos. Entonces, Abraham le consiente. Usted tiene que meterse un poco en la cultura de la época. Sabe que históricamente muchos hijos de hombres grandes de Dios fueron de distintas mujeres, aún de esposas legítimas de sus criadas, pero en definitiva eran hijos del Padre quien lo había engendrado, y era normal. Entonces, Agar, que había aceptado el hijo, sabía que iba a tener que entregarlo a Saraí, quien se lo había pedido y quien iba a ser el hijo. Pero sucede un incidente que cuando Agar queda embarazada, la empieza a menospreciar a Saraí, que era estéril, la esposa legítima, y cuando le comienza a menospreciar porque ella estaba embarazada y ella no podía tener la posibilidad de tener hijo, entonces se toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Ella comienza a menospreciarla a la chica, a tratarla mal, y la chica se va. Dios la hace volver otra vez. La hace volver otra vez a casa, porque Dios tenía un plan, tenía un propósito que ignoraban todos, pero que en este plan y este propósito se tenía que llevar a cabo. Saltamos al capítulo 21, por favor. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 21 que ya nace ahora Isaac. Vino el hijo de la promesa de una manera milagrosa, como Dios lo había prometido. Nace Isaac.
capítulo 21 dice que Sara concibió y dio a Abraham en la vejez a un hijo, como le había dicho. Llamó el nombre de su hijo Isaac. Lo circuncidó Abraham a su hijo a los 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. La primera vez rió de incredulidad cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Ahora rió de felicidad y de alegría porque Dios había cumplido su promesa. Y termina el verso 7 diciendo: y añadió: quien diera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Dice el verso 8 que el niño crece, fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y escuche ahora, porque entramos en la historia del día de hoy. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, ¿quién se lo dijo? Sara: echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de la sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave la causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Quiero que nos detengamos un momento aquí. Quiero que comience a mirar este panorama porque es interesante, hermanos. Como vamos a ver esta tarde, la actitud de Sara, que la cual Dios luego respetaba y le dijo a Abraham: hacele caso a Sara, ella tiene razón, quien te va a heredar va a ser el hijo de la promesa, Isaac. Pero la misma Sara fue la que ella ideó el plan de ayudar a Dios y poder tener un hijo de la criada, porque de esa manera creía que estaba ayudándole con sus acciones para poder tener el hijo de la promesa que Dios había hablado. Ahora la misma Sara ahora es la que le pide a Abraham que despida a la criada, que la eche, porque en definitiva quien iba a heredar iba a ser su hijo Isaac. Y dice que esto le dolió profundamente en su corazón a Abraham, porque era su hijo. Que Dios tuvo que salir al encuentro de Abraham y decirle a Abraham: mira, no dejes de hacer lo que te dice Sara, porque en cuanto a esto ella tiene razón. Quien te va a heredar es tu hijo Isaac, el hijo de la promesa. Pero también el hijo de tu sierva, la egipcia, es tu descendiente. Y por causa que es tu descendiente, yo también a él le voy a dar una descendencia y haré de él un pueblo, que en otra intervención que hace el ángel con la criada le dice: haré un pueblo grande y fuerte.
¿Qué hace Abraham? Todo lo que le da a la criada es un cántaro de agua, le da un pan para que coma y le dice: carga con tu hijo y vete. Se fue al desierto de Beersheba, dice la palabra, y es interesante lo que dice el verso 14, y que Abraham se levantó muy de mañana, le dio el pan, le puso odre de agua, se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. A mí me llamó la atención mientras miraba la palabra que Abraham le entregó el pan, le entregó el agua, le entregó al hijo a la mujer y la despidió, no entendiendo totalmente el plan que Dios tenía con Isaac, obedeciendo la palabra de Sara. El pobre Abraham terminó siempre obedeciendo a la mujer. A veces metió la pata y a veces le salió bien. Pero me dice la Biblia y me llama la atención que dice que la mujer anduvo errante por el desierto. Hermanos, cuando uno no tiene propósito y destino en la vida, va a ser un errante. Ahora, ¿qué falló Abraham aquí? Quiero que vamos a armar juntos la palabra esta mañana. ¿Qué error comete Abraham aquí? Abraham le da pan, le da agua, la echa, sabía que esto venía de orden de la mujer, pero no le declara la palabra que Dios tenía un plan con el muchacho, que iba a ser un pueblo grande, que Dios tenía un destino con ese hombre. Y una mujer como ella, que es echada, es quitada la cobertura de Abraham, el padre del muchacho, y se va al desierto. El pan y el agua le duran muy poco, se constituye una persona errante. ¿Por qué errante? Porque no sabía su destino, no había encontrado el propósito de Dios en su vida. Y entonces el que no encuentra propósito y destino para su vida, vive por la circunstancia. Y al vivir por la circunstancia, como le pasó a la mujer, pan y agua terminan rápido. Y si no vuelve a suplir otra vez la necesidad, seguirá siendo un errante, porque no tiene propósito y no tiene destino para su vida. Creo que aquí le erró a Abraham de no recordar una palabra que Dios le había hablado a él, y también se le había hablado a ella, de que Dios tenía un plan con no con esta mujer Agar tanto, sino con un hijo. ¿Por qué Dios le entrega la palabra a Agar si era una criada, era una egipcia? Porque Ismael, a pesar que había sido nacido de la mujer Agar, la criada, la esclava, había sido engendrado por Abraham. Por eso dice la palabra en el verso 13 al final: porque él también es tu descendencia, tu descendiente. Dice el verso 13: haré del hijo de la sierva una nación. Capítulo anterior dice: hará una nación grande. ¿Por qué Dios eleva tremenda promesa al muchacho si en definitiva era hijo de la esclava? Estaba comprometida la herencia de Abraham y la simiente de Abraham, que nació en un vientre distinto, pero era en definitiva la simiente de Abraham, y Dios no podía dejar de darle una promesa de bendición. Si Agar hubiera tenido esa palabra, si Abraham le hubiera dicho: no te preocupes, mujer, mi hijo Isaac, hijo de la promesa que Dios me prometió, este era el hijo prometido, él va a heredarme. Dios ha comprometido su palabra conmigo por causa que yo engendré a Ismael, y Dios tiene una porción de bendición para él y para tu vida. No se lo dijo. Le entregó pan,
y le entregó agua. Por eso, hermano, para mí esta mañana es muy importante que usted entienda que a veces nosotros no debemos vivir por la circunstancia. El justo vivirá por la fe. ¿Y la fe en qué? En la palabra y en la promesa de Dios. Si uno no tiene una palabra rectora, no tiene una dirección de Dios, si la palabra de Dios no está en su corazón, no sabe quién es, ni sabe por qué está, ni sabe a dónde vas, su vida no tiene destino, propósito, será un errante en esta vida, tenga plata o no tenga plata, sea un ignorante o sea un sabio entendido, será un errante en la vida, dará vuelta sin destino. Pero el que tiene sobre sí una palabra, una marca, que Dios lo selló y le dijo: yo tengo un plan contigo y tengo un propósito, esa palabra no le permitirá jamás ser un errante. ¿Entiendes lo que digo? ¿Qué hace una persona errante que no tiene una palabra y que no tiene destino? Verso 15, le faltó el agua. Cuando le faltó el agua del odre, echó el muchacho debajo en un arbusto y dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque ella decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ahora note usted, hermano, esto, por favor. Cuando uno no tiene una palabra, no solo que es un errante que camina sin saber a dónde vas, cuando uno no tiene una palabra, reitero, vive por las circunstancias. Y las circunstancias le cambian. Hoy tiene agua y pan, mañana no tiene agua y pan. Y cuando se le terminaron las provisiones que ella tenía, lo único que se preparó fue para la muerte. Echó a su hijo debajo de un arbusto. Ella se apartó, no quería verlo cuando iba a morir, porque inmediatamente lo que hace al individuo cuando no tiene fe en la palabra y en la promesa de Dios, y vive por lo que siente, por lo que ve y por lo que oye, vive por la circunstancia, ya comienza a imaginarse cómo es el cuadro que le espera en los días próximos. Su hijo, para su mente, tenía fecha de vencimiento. Ella, para su criterio, tenía fecha de vencimiento. Porque en el desierto una persona errante que no tiene pan ni agua está destinado a morir. Pero la palabra que Dios le dio a Abraham y a la criada no le fue refrescada a ella. No le dijo a Abraham: mujer, no tengas temor, porque Dios tiene un plan contigo. Por no tener esa palabra, caminó errabunda hasta el día que se le terminaron las provisiones. Ahora mire esto. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho, diga conmigo el muchacho, que no tenía ningún conocimiento de nada, no fue ella, fue el muchacho, alzó su voz y lloró. Y dice el verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y cuando oyó Dios la voz del muchacho, le envía un ángel. Y el ángel de Dios viene y llama a Agar desde el cielo y le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Es tremendo. Una criada, una sierva egipcia, donde sin sentido
es expulsada de la casa cuando en la época podían convivir hijos de Abraham de la criada como hijo de Abraham de la esposa verdadera, pero es echada. Y por no llevarse la palabra en su espíritu, comienza a vivir una vida errante. Y al vivir la vida errante, ya no se da cuenta quién es y dónde está. Abraham falló en no recordarle que ese hijo era un descendiente de él y llevaba una bendición natural sobre su vida, y que Dios le dijo que iba a ser de él una nación grande. No le habló la palabra y ella vivió por lo que tenía y por lo que veía. Pero ahora de un niño que no entiende nada, pero que llevaba sobre sí la simiente de su padre Abraham, él no se entregó. Y dice que comenzó a llorar y a gritar el hijo. Y que cuando comenzó a llorar y a gritar, Dios lo escuchó. Me surgió una cosa, y usted me va a perdonar mi locura. Pero cuando el muchacho lloraba y gritaba de desesperación, de hambre, y su madre lo veía llorar, y ella en su racionamiento decía: llora de hambre y llora de sed, se va a morir mi hijo. El muchacho lloraba, y en el idioma que él lloraba, y en el balbuceo de su gemido, en el lloro gritaba: yo también soy hijo de Abraham. Estaba en el desierto, no había nadie que lo escuchara. La madre no entendía nada más que el lloro natural de un hijo que tenía hambre y sed y se moría. Pero en el mundo espiritual, ese lloro era entendible y comprensible, porque él le gritaba al cielo: no hay razón, no hay justicia que yo viva errante y viva tirado, porque también soy descendiente de mi padre Abraham, y sobre mí también hay una palabra y una promesa. Y ese grito y ese llanto despertó a Dios y mandó a un ángel a hablarle. ¿Y qué le habla el ángel? Le dice: ¿qué te pasa, Agar? ¿Qué me va a pasar? Se está muriendo mi hijo, me voy a morir yo aquí. No temas, le dice el verso 17, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Y no solo que ha oído la voz del muchacho, sino que él sabe dónde está, sabe la circunstancia, sabe de que estás errabunda con tu hijo, sabe que estás en medio del desierto y no tienes una mano de auxilio de nadie. Mira lo que le dice el ángel. Verso 18: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré con él una gran nación. Ella lo que quería era agua y pan, porque su hijo se moría. ¿Y qué le trae Dios? El ángel, ¿qué le trae? Una palabra. Usted sabe que a veces la palabra es mejor que 1 kilo de pan y 1 litro de agua, porque el pan y el agua se terminan, pero la palabra permanece para siempre. Ahora, la palabra tenía un doble sentido. Era la palabra que Dios le había hablado por el ángel antes a Agar. Era la palabra que le habló a Abraham, y Abraham no se la dijo a ella. Y por no atesorar y cargar la palabra, ella se estaba muriendo. ¿Y quién retoma otra vez la conexión con el Dios de la promesa? El descendiente de Abraham, que era su hijo,
que aunque no entendía ni comprendía el lenguaje ni el entendimiento espiritual de las cosas, con su gemido y con su llanto fue suficiente para que Dios lo escuchara y Dios lo entendiera. Levántate. No es tiempo de llorar. No es tiempo que sea más una errabunda. No es tiempo más que ande por el desierto sin rumbo, sin destino. Porque ese hijo que está contigo, que tú lo estás viendo morir, no se va a morir nada. Por causa que yo he hablado, dice Dios, que de él haré una nación grande y poderosa. ¿Sabe una cosa? Hasta aquí las cosas no cambiaron nada. Ella tenía todavía la vasija vacía y no había más pan ni agua. Lo único que recibe es una palabra de parte de Dios que le pide que se levante, que no esté más tirada, dejándose morir. Que no se angustie por el llanto de su hijo, porque el hijo estaba hablando en un lenguaje espiritual que ella no entendía, que estaba reclamándole a Dios el cumplimiento de su palabra. Álzate, levántate, toma fuerte al muchacho en tu brazo, porque en ese hijo hay un destino y hay un propósito de hacer un pueblo fuerte. ¿Cuál es tu problema, mujer? Que no tienes agua. Verso 19. Léalo conmigo para que vea que no me invento. Entonces Dios le abrió los ojos. ¿A quién? A Agar. Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Verso 20, y Dios estaba con el muchacho. Ahí impacta este versículo. Dice que cuando el ángel le habló, dice que Dios le abrió los ojos. Y cuando le abrió los ojos, ¿qué vio? El estanque de agua. Fue y lo llenó el cántaro, le dio de beber a su hijo. Moraleja mía, Evangelio según San Carlini, capítulo 1. La fuente estaba ahí, el agua estaba ahí. Su dolor no lo dejaba ver el agua. Su dolor no le permitía ver la respuesta que Dios le había dado. Sus ojos espirituales estaban velados por causa del dolor y de la circunstancia. Porque el que camina por la circunstancia y no camina por la fe en la palabra, lo que ve son problemas, lo que ve es adversidad, lo que ve es muerte, lo que ve es que su vida está terminada y arruinada. Y tiene que venir un ángel para recordarle que hay una palabra sobre él. Y con esa palabra no solo le va a marcar otra vez el destino y el rumbo de su vida, sino que le va a traer la solución al problema presente de la circunstancia que hasta ahora ha estado viviendo. ¿Entiendes un poquito hasta aquí la historia? Ahora quiero decirte en el nombre del Señor, hoy, en esta mañana, yo me posiciono como el ángel que se le paró a la mujer adelante. Y me paro frente a tu circunstancia, me paro frente a tu problema, para decirte 2 o 3 cosas muy ciertas para que te lleves atesorada en tu corazón y en tu espíritu en esta mañana. Número 1, tú eres un descendiente de Abraham, pero más todavía,
por causa de Abraham tenemos la bendición de Cristo y en Cristo somos benditos con la bendición de Abraham. Entonces quiero recordar eso, que tú eres un descendiente de bendición. Segundo, quiero recordarte que el dolor, las lágrimas y el gemido que has manifestado en privado muchas veces y orando no has sabido explicar con palabra cuál es tu problema, cómo manifestar tu angustia y cómo pedirle a Dios una respuesta. Solo lo manifestabas con congoja, con lágrima y con dolor. Soy el ángel que vengo a decirte esta mañana: no llores más. Toma ese hijo que tiraste y que lo estás dejando morir. Toma ese llamado. Toma esa palabra que te dio Dios. Toma aquella esperanza maravillosa que un día abrazaste por la fe, que ibas a conquistar ese sueño. No lo tires, no lo abandones que muera. Porque yo he venido aquí por causa del gemir y del llanto que has manifestado. Vengo a decirte lo mismo que el ángel: deja de ser un errabundo. Deja de caminar en esta vida sin destino, sin propósito. Porque Dios te ha dado una palabra, te ha dado una promesa. Él ha marcado un rumbo y un destino para ti y Él quiere verlo realizado. No es tiempo que abortes, que tires, que hagas morir esos sueños y que lo abandones. Porque las circunstancias no se dan como a ti te parece. Lo más importante en esta mañana no es que tú soluciones tu problema. Lo más importante es que tú recibas la palabra. ¿Quién soy yo? ¿Qué plan tiene Dios conmigo? ¿A dónde me quiere llevar? El sueño que me dio, la promesa, la esperanza, la voy a abrazar y no la voy a soltar. Pero pastor, usted sabe el problema que tengo. Usted sabe lo que estoy viviendo. Estoy viviendo como un errabundo. Sí, ¿sabe por qué? Porque no le prestaste atención a la palabra que Dios te habló. Porque no te recordaron que tú eres también un hijo con destino y con propósito. Pero si tu problema es la circunstancia que estás viviendo hoy, que te está apagando la fe, que está matando tu plan y tu propósito, y estás haciendo morir tu sueño y tus planes, y tú mismo te quieres morir, es porque tus ojos están velados. Porque al lado tuyo está la respuesta, pero no la puedes ver. No la puedes ver. Es como cuando Eliseo oró por su criado y le dijo: ábrale los ojos, Señor. Él solo veía el mal de los que venían a matarlo, pero cuando el Señor le abrió los ojos espirituales, vio el ejército de Dios que venía en su defensa. Tal vez hasta ahora, mi hermano, has estado viendo todo lo malo. Y la realidad de tu circunstancia, tu dolor, tu pobreza, tu enfermedad, tu falta de trabajo, o no diste con las cosas justas que tenía que dar, te ha hecho bajar los brazos y abandonar todo aquello que venías trabajando, tomado de la mano de Dios hasta este momento, y lo estás soltando. No es tiempo de soltar nada. Es tiempo, como Agar, de volver a tomar. Porque aquello que Agar estaba tomando, que se llamaba Ismael, tenía una conexión por causa de su descendencia de Abraham, una conexión espiritual con el Padre, que solamente un llanto de él le iba a abrir los oídos a Dios para que Dios actuara. Cuando tú oras en el Espíritu, cuando tú reclamas en el Espíritu delante de Dios,
se va a activar en ti la esperanza de la promesa que Dios te ha dado. No debes orar por la circunstancia. No tienes que orar porque no tienes trabajo, no tienes plata o estás enfermo. Tienes que orar para que Dios manifieste en ti su plan y su propósito. Que Dios se manifieste en ti para llegar a la meta del cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Si se equivocó Sara, si se equivocó Abraham de no saber esperar en Dios, pero en ese acto de carnalidad, de buena voluntad en la carne, produjo un hijo de su simiente, Dios iba a cumplir y respaldar su palabra, que iba a bendecir su simiente, y él era su simiente. No iba a heredar como Isaac la promesa, pero tenía una porción de bendición. Tú tal vez te hayas equivocado ayer, hayas cometido errores, y hoy te encuentras errabundo en un desierto donde no encuentras puerta de salida ni camino de escape. Pero te voy a decir una cosa muy dura y por momentos ridícula. Llora desde tu dolor, que el Padre te va a escuchar. Llora como Ismael desde tu privacidad, desde tu dolor, en la enramada donde tu madre te puso para morir, y que tu grito diga: Dios, yo no puedo morir porque soy descendiente de mi padre Abraham, y sobre mi vida hay un destino y un propósito. Los cielos se van a mover, y no solo que ángeles vendrán a auxiliarte, no solo que vendrá la provisión del agua que necesita para que los problemas circunstanciales se arreglen. Dios volverá a colocar la plomada sobre tu vida, marcará con una luz el camino de tu destino y te va a decir: yo dije que vas a ser un pueblo grande, y vas a ser un pueblo grande. Amén. Hoy, mis amados, yo quiero extraer de esta historia, hermosa historia, una palabra para nosotros. Si bien esta tarde vamos a hablar de la realidad espiritual que representa, como dice Pablo, nosotros somos hijos de la promesa, la bendición que tenemos por delante. Pero hay algo aquí, una enseñanza hermosa que no tenemos que dejar de lado. Y es el hecho que Dios ha pensado para nosotros. Dios no pensó en respetar la actitud de Sara y de Abraham y de tirarlos a morir al desierto. Abraham sabía que la ayuda que él le daba de pan y agua iba a durar muy poco. A veces hacemos cosas sin sentido, sin darnos cuenta. Pero hoy estamos parados aquí frente a otra realidad. ¿Te preocupa demasiado la circunstancia que estás viviendo? ¿Te afanas desesperadamente para que las circunstancias cambien? Ese no es tu problema. El problema más grande tuyo es saber que si estás parado en la palabra de Dios, si entiendes y sabes ciertísimamente que Dios ha declarado para ti una palabra, y que Dios tiene un sueño contigo, y que te ha entregado una promesa, y que Él está más que ninguno desesperado por ver el cumplimiento de esa palabra en tu vida. Él quiere ver el final de esta historia, que termine con éxito. Pero no seamos como Agar, de entregar rápidamente todo por la borda, diciendo: para mí no hay más esperanza. Ni menos aún como Abraham,
que no tuvo la delicadeza de recordarle a la sierva que sobre ella había una palabra y un destino que le afectaba a su hijo Ismael. Si en esta mañana, reitero, quiero ser ese ángel que baje y que te grite: no llores. Tus circunstancias están al lado tuyo para ser solucionadas. Pero lo importante es que te levantes y que abraces a tu Ismael, que abraces a tu hijo y que puedas correr al propósito y que tus ojos no se cierren hasta que vea el cumplimiento de su promesa, viéndolo en Ismael un pueblo grande y un pueblo fuerte. Yo siento muy fuerte esta mañana, ¿sabe? Lo sentí anoche y esta mañana cuando estaba preparándome para la reunión, que hay mucha gente que está en estas condiciones. Hablaba con la hermana Lumilda recién, que se encontró con muchos creyentes argentinos en España, en estas condiciones como Agar. Claro, trabajan, tienen su trabajo, su dinero, viven un poco mejor que acá, pero tiraron debajo de un arbusto a sus sueños y están esperando que la muerte venga a cualquier momento y se termina todo, y están haciendo morir con ello una palabra gloriosa que Dios le dio. Y hoy hay aquí tal vez gente en esas condiciones diciendo: Dios, ¿qué querrá conmigo? Con tal de que yo pueda venir a cantar, a adorarla, pasarla bien, ya lo mío está. Si he pasado muchos años, dijo Abraham, sin poder obtener la promesa. Y algunos dirán: bueno, tanto tiempo esperé, no conseguí nada. Yo quiero decirte que Dios nunca llega tarde. Y lo que quiero decirte y reafirmarte en esta mañana, que no hagas morir lo que Dios ha puesto en tu espíritu. Porque detrás de lo que tú vas a hacer, tu determinación y tu actitud, está el destino de tus hijos, de tus nietos, tu descendencia. Por eso es importante que tú tomes al muchacho esta mañana, que te levantes, diga: Dios, aquí estoy obedeciendo. Todavía tengo el cántaro vacío y no tengo más pan, pero aquí estoy con el muchacho en brazo. Cuando el Señor vio la obediencia y la fe de Agar, le dijo: mira a tu derecha. Le tocó y le abrió los ojos, y la respuesta la tenía inmediatamente al alcance de su mano. Si determinas por la fe abrazar la palabra y decirle a Dios: Señor, aquí estoy para seguir mi carrera, y no importándome las circunstancias, yo te aseguro que antes que salga de este lugar vas a ver la fuente de agua, vas a ver con tus ojos abiertos la respuesta que el Señor la tiene preparada, pero Él está esperando primero que abraces y que recuerde toda la palabra que Él ha puesto en tu espíritu. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.